Muy buena. En este día de la investidura ya del candidato Sánchez a presidente del gobierno tras ese pacto de la barbarie, queremos hacer una pequeña análisis debido a que durante estos últimos días el Partido Socialista Obrero Español ha llegar a publicar un informe donde se hacía una pequeña crítica al Partido Popular, pero poniéndose sobre todo la figura del Partido Socialista. Como ayer, en el debate que se dio en el Congreso de los Diputados, Sánchez hizo esa crítica a Feijóo sobre que él había virado al franquismo por sus pactos con Vox, mientras que por otro lado Fraga, el fundador de la Alianza Popular, que luego fue el Partido Popular actual, había pasado de un franquismo a un partido demócrata como presidente de la Junta. Que en cierta manera es verdad. Pero es que yo el PP prefiero recordarlo antes por la Gürtel más que ya por ese pasado franquista, que tiende a ser mucho más lejano y ver con cierta preocupación como el Partido Socialista, por otro lado, tiene esa reminiscencia de ese pasado patrio, magnánimo, como si estuviéramos recordando al Cid Campeador para los sectores más conservadores de este país. El texto es gracioso cuando dice: podemos decir con orgullo que no hay otro partido político en el país con una hoja de servicio tan extensa y honrada. No deberá ser muy honrada cuando en tu propio programa no venía la amnistía y como te han valido votos, ahora los necesitas. Pero en fin, ya no voy a seguir con ese levantamiento de careta que ya lo han hecho todo el mundo. Pero es que dice aparte al inicio del texto: durante más de 140 años los militantes han defendido la democracia española. A mí esto me resulta bastante paradójico porque dice: no nos amedrentamos ni a los golpes de Estado, ni las dictaduras, ni los terroristas, en libertad o la clandestinidad. Es como una elegía, como si ahora mismo es la reconquista, pero con otra careta, de cierta manera. Me hace gracia, porque después ese sentimiento de masculinidad tóxica que tanto critican de la derecha española, ellos lo repiten dependiendo de lo que utilicen como concepto y democracia. Pero es que el Partido Socialista peca de fallar en analizar su propia historia, que no, que está llena de luces y sombras, y solamente vamos a remarcar unos pocos, que no nos da más tiempo. Primeramente dice que durante más de 140 años de historia, como decía el candidato Sánchez en su tuit, así sacando pecho, tenemos que recordar de que el Partido Obrero, o Partido Socialista Obrero Español, fue fundado el 2 de mayo de 1879 por Pablo Iglesias Senior o Pablo Iglesias Pose, el cual fue uno de los primeros partidos obreros que se extendieron por el marxismo de la época. Especialmente creo que la influencia fue por el propio yerno de Marx, si no recuerdo mal. ¿Qué pasa? Fue uno de los primeros partidos obreros en Europa y que tardaría mucho en extenderse, en un periodo de la restauración borbónica de Alfonso XII, donde tras el desastre de la Primera República, los partidos republicanos estaban a la deriva, casi extintos. Por tanto, y aparte con el turismo político de Cánovas del Castillo, de Praxeómate de Sagasta, sus resultados no iban a ser, especialmente por esa manipulación de voto con el pucherazo, que eso se veía en los libros de historia que todos hemos estudiado en bachillerato o en la ESO. ¿Qué pasa? Aquí viene un problema. Cuando llega el movimiento obrero, tenemos que sumar también que estamos hablando de que el anarquismo es otro medio político que está ahí y que desde el periodo de Cánovas hasta el inicio de la dictadura de Primo de Rivera, vemos que la democracia ha tenido la pérdida de tres presidentes de tres presidentes, exactamente. Cánovas en 1897 y ya durante el reinado de Alfonso XII, antes de la dictadura del 23, Dato y Canaleja, que fueron asesinados. ¿Qué pasa? ¿Por qué hago esta vez referencia al anarquismo con el socialismo? Porque ante los resultados de todos estos atentados, llegó a promocionar la figura de Pablo Iglesias, no senior, en 1910, el 7 de julio, una amenaza al diputado conservador Antonio Maura con un atentado terrorista, diciendo esas frases: hemos llegado al extremo de considerar que antes que su señoría suba al poder, debemos llegar al atentado personal. Esto se llega a hacer una realidad cuando el 22 de julio Manuel Posarroque tiroteó a Maura cuando iba en un tren de camino a Barcelona. Lo que pasa es que Maura sobrevivió porque le hirió la pierna y el brazo. Las cortes rápidamente pues llegarían, en este sentido, como se ve en el escrito, a condenarlo, pero menos el propio Pablo Iglesias y el propio Diario Socialista. Unos días después incluso se burló del atentado. Esto es muy grave y esto es una cosa que mancha al PSOE en su marca histórica. Aunque claro, puedo entender de que el PSOE de ahora no tiene que tener que ver
por el PSOE de hace 100 años. Como yo no tengo la culpa de cargar con los pecados de mi abuelo, o de mi bisabuelo, o de mi tatarabuelo, es lógico. Yo hasta ahí soy bastante coherente. Pero es que si quieres presumir de la historia de tu partido, tienes que también hacer la crítica a tu partido. El propio Pedro Sánchez mencionaba que todo buscaba lo que se quisiera seguir Largo Caballero, pero estamos hablando de un Largo Caballero que era una persona con muchas luces y sombras, conocido como el Lenin español. Cuando se dio la Segunda República, con el Pacto San Sebastián del 30, donde partidos y políticos de izquierda y de derecha, como puede ser Néstor Alcalá Zamora, Maura, Nicolás Dolber, entre otros, Alejandro Lerroux, el Partido Radical, etc., podemos contar en esta suerte que Largo Caballero, Indalecio Prieto o Besteiro también fueron partidarios de una república, izquierda y derecha unificados para lograr caer al rey. Y tras las elecciones que se dieron en 1931, en abril, con el rey fuera, se crea un gobierno tras unas elecciones en la cual, por escaños, sale 116 escaños el PSOE, en la cual Azaña acaba con la izquierda republicana gobernando. Esto es curioso porque no gobierna en sí el PSOE, sino gobierna Azaña, y se da ese periodo hasta diciembre del 31, cuando ya se firma la Constitución del 31 y se vuelven a nuevas elecciones donde se sigue el bienio progresista hasta el 33. Hacía Pachi López una referencia que me hacía mucha gracia cuando hablamos de que el PSOE siempre ha defendido el ecologismo, el feminismo, etc. Debo recordarle al bueno de Pachi que Margarita Nelken, que era miembro del Partido Socialista, junto a Victoria Kent, que era del Partido Radical Socialista, se negaron en el debate con Clara Campoamor a no dar el voto a la mujer porque consideraban de que la mujer para esta época no estaba todavía suficientemente madura, ya que podía ser influenciable por curas y por miembros más conservadores, al tener la Iglesia una presencia todavía muy cercana a la influencia de las mujeres. Obviamente, se podía decir que sus sospechas se dieron realidad cuando en el 33, con las segundas elecciones y con las primeras votaciones de la mujer, sea por mujeres o sea por la realidad, tras el desastre que pudo ocasionar la caída del gobierno de Azaña, sale un bienio de derecha. Pero ya estamos viendo que hubo una cierta contra. Luego se hizo la votación y el Congreso decidió dar esa carta blanca que fue incorporada dentro de la Constitución del 31. Ya estamos viendo ahí una pequeña crítica de un PSOE que se jacta de ser feminista. Luego, cuando se dio el bienio de derechas, donde el Partido Radical de Lerroux, un Lerroux que desde su juventud había pasado de ser bastante más progresista a volverse muy conservador, llegó junto a ello a poder gobernar gracias a las cesiones de la CEDA, un partido de derecha llevada por Gil Robles. Lo que pasa que ya estamos viendo ciertos mamoneos. En el PSOE ya se está viendo dos viralidades, un sector mucho más radical, más marxista, como podía ser Largo Caballero, ese tanto que se presume, e Indalecio Prieto, otro de los grandes políticos, pero de un tinte más centrista, pero también con muchas luces y sombras que será criticable en este vídeo, porque junto a la UGT, llevada por Besteiro, la CNT, etc., se llega a un pacto donde, en caso de que el bienio de derechas llegase a meter miembros de la CEDA, cosa que pasó en el 34, se iba a iniciar una revuelta. Tenemos que recordar que el gobierno de Azaña cae por varios motivos. Problemas con anarquistas, los ataques a las iglesias, porque hubo unos miembros cantando la canción monárquica, en fin, un lío que se dio. Es una cosa muy complicada, la huelga de Telefónica, suceso de Casas Viejas, hubo varios motivos, muchos elementos que estuvieron ahí presentes de mucha bronca. El golpe de Sanjurjo del 32 también fue una cosa. Pero es que llegamos al 34, esos mamones persisten, porque el gobierno de derecha lo que hizo fue quitar varias de las cuestiones que había iniciado el bienio progresista. En fin, lo típico de la izquierda de derecha. Llega a la izquierda, cae enviado lo de la derecha, llega a la derecha y quita lo de la izquierda. Total, esto es una tradición española. ¿Qué pasa? Llegamos aquí a otra problemática. Al meter en los miembros de la CEDA, se inicia el movimiento revolucionario de la huelga del 34, donde se le da armas a los obreros que están en las minas de Asturias. Esto tuvo que ser detenido por el gobierno republicano llevado por Franco, como militar que tuvo que detener esa revuelta. Un Franco republicano, que es muy paradójico, que defendió la república en ese momento.
¿Qué pasa? Uno de los cabecillas que promocionó esto fue el propio Largo Caballero, miembro del PSOE y líder del PSOE. ¿Qué pasa? Esto es otra problemática. Que se considera una huelga, no un golpe de Estado, aunque se dio un movimiento muy revolucionario. En Cataluña en ese mismo, por miedo a perder la autonomía por el gobierno de derecha, se dio el Estatuto de Cataluña, demasiado. O sea que tenemos que ver toda esa cuestión. ¿Qué pasa? Cuando llega cuando cae el gobierno de derecha por un caso de corrupción que se había desarrollado, en el cual el propio Lerroux fue chantajeado y acabó cayendo, Niceto Alcalá Zamora, que era el presidente de la República desde el 31 y miembro de derecha liberal, ojo, que había disuelto Cortes en el 33 y que la había disuelto ahora en el 35 con un gobierno de conformación antes de unas elecciones, como fue la de febrero del 36, donde se dio el Frente Popular y el Frente Nacional, donde englobaba muchos partidos, otro Frankenstein hasta cierto punto, una especie de sumar para que nos entendamos, donde el Frente Popular tendría PSOE, Partido Comunista, en fin. Gana el Frente Popular y renueva todo lo que había empezado el gobierno progresista, pero lo hace de manera muy radicalizada. Esto en unos meses donde podemos encontrar que durante todo ese periodo empieza a enraizarse más la situación, que dio paso al golpe de Estado de julio del 36 con la Guerra Civil Española. Aquí tenemos otra problemática porque vemos que durante todo este periodo de la República, miembros socialistas, miembros comunistas, falangistas, se realizaron a un conflicto cada vez más radicalizado que da para otro vídeo para entender cómo se llegó a ese punto, porque no considero que sea una simple cuestión de la República. Pero en fin, hay miembros como puede ser Francisco Telo Tortajada, Felipe Gómez Rey, etcétera, que estuvieron implicados en asesinatos a tiros a rivales políticos y que dentro del PSOE operaban grupos violentos y armados, como la famosa La Motorizada formada por las Juventudes Socialistas. Ya estamos viendo ese radicalismo y que entre los crímenes figuraban asesinatos como Matías Montero, Francisco de Paula, San Paul, etcétera. Por eso me resulta paradójico que el PSOE se jacte de defender ese pasado patrio de la defensa de la democracia cuando dentro de su propio pasado tiene muchas luces y sombras y de manera muy sangrienta y muy cuestionable. Que nos podemos agarrar como siempre nos defendemos con que no tenemos que caer en el presentismo, que estamos hablando de algo de hace muchos años y que el PSOE de ahora no va a defender obviamente ese tipo de situaciones. Correcto. Y si lo hace, se debería utilizar la ley de manera muy dura, porque no estamos en los años 30. Pero no podemos tampoco promocionar una defensa de un partido como si esto fuera la panacea, como si esto fuera la Arcadia feliz, cuando el Partido Socialista Obrero Español ha dado mucha problemática en su pasado. Y solo me he centrado hasta el periodo republicano. Podemos extendernos a más cosas que luego ha podido hacer el PSOE de manera más actualizable, y sea en su lucha contra el fascismo, que podemos encontrar durante el periodo de la Guerra Mundial o la Segunda o la propia Guerra Civil Española, ya con la democracia instaurada, la referencia a los GAL, etcétera, que eso daría también para un vídeo bastante largo. Por tanto, no es un partido que precisamente se le pueda considerar que está limpio de problemática, como el PP no lo está. Con los partidos, cualquier partido que tenga 100 años, ninguno está limpio de corrupción o de ser cuestionable políticamente contra la democracia. Así que yo pediría que antes de defender un pasado de una cuestión, veamos su historia para saber como he dicho, a ver qué careces de lo que presumes, como he dicho. Así pues, presumes mucho y te diré de lo que carece. En fin, no me acuerdo cómo es el dicho, pero en fin, hasta el día de hoy es un pequeño análisis para que veamos que el PSOE no tiene precisamente esa limpieza y que, antes de todo, miremos la historia, analicemos y no caigamos en la pura demagogia. Simplemente es un pequeño apunte. Porque si el Partido Socialista Obrero Español se puede refundar, todos los partidos con más de muchos años se puede hacer, pero no podemos olvidar que ni yo pienso atacar al PSOE de ahora por los pecados del PSOE de hace 50, 80 años, debería hacerse lo mismo con los miembros más actuales. Como yo no voy a señalar porque uno tenga un abuelo franquista o un abuelo comunista o bisabuelo que haya estado matando personas, del miembro que sea. Así pues, pasen buen día y ya nos vemos en otro momento.